Qué bueno, bienvenidos a la iglesia. Cuando era niño decían el cine se ve mejor en el cine, pero la iglesia es mejor en la iglesia. Que no hay página de internet que te salude como los hermanos, que te trate como los hermanos. Hablando de saludar, vamos a agarrar 2 minutos. Es más, 3 minutos. Y corro mucho riesgo. 3 minutos y ve y saluda una cara que no conozcas. Ve y saluda a alguien que no conoces. ¿Eh? Bueno, saluda a todos, pero enfócate en alguien que no conoces. Saluda, saluda. 3 minutos, 3 minutos. ¡Qué bárbaros! Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. ¿Qué dices? ¿Esos 3 minutos no alcanzan para nada? Estamos hablando del libro de Romanos. Los primeros 5 capítulos de Romanos nos presentan una palabra nueva o tal vez conocida para muchos. La palabra quiere decir justificación. En los primeros 5, hoy voy a meter una palabra nueva, pero los primeros 5 capítulos dice somos justificados. Y tú dices, ¿qué es justificado? La palabra justificado en esos capítulos quiere decir que nos perdona como si nunca hubiéramos pecado. Eso quiere decir justificado, que el perdón de Dios es tanto y tan grande como que nunca hubiéramos pecado. La cosa con nosotros es que no entendemos muy bien la gracia de Dios. Y muchas veces pensamos que la gracia de Dios se pudiera agotar, se pudiera acabar. Pensamos a veces que cruzamos un punto del no perdón. Nadie cruza el punto de ser imperdonable por Dios. Que eso es justificado. Nadie jamás ser vivo ha alcanzado o llegado más lejos y pueda decir, ya estoy en un punto en el que ni Dios me puede perdonar. La palabra justificado es perdón de Dios como si nunca hubiera existido. Pensar que la gracia de Dios se pudiera acabar es tan loco como pensar que un charalito se pudiera tomar toda el agua del océano. Es imposible. La gracia de Dios no tiene final. ¿Entiendes? Y esos son los primeros 5 capítulos. La palabra es justificados. Escuché una historia que me hizo reír mucho. La quería compartir antes de entrar a la clase. Dice que era una mujer mayor en su Mercedes-Benz, nuevecito en el centro comercial, buscando estacionamiento. Imagínate el centro comercial en Navidad, todo lleno, y buscó por aquí, buscó por allá, y por fin vio a un señor saliendo de una tienda con paquetes y lo fue siguiendo, hasta que llegó a su carro y se puso a un ladito ahí para meterse y puso su señal de ti, ahí voy, ¿no? Y lo esperó a que metiera los paquetes, esperó que subiera, pusiera el cinto, prendiera su carro, saliera y se fuera. En eso venía un muchacho jovencito en su carro y vio el espacio, se le metió. Y la mujer en su carro nuevo, en su Mercedes, y el joven todavía voltea y le dice, hey,
Cuando eres joven y rápido, la mujer agarra el carro y le echa encima el carro al carro del muchacho. ¡Tra! ¡Pum! Y el muchacho con la boca abierta y la mujer le dice, cuando eres vieja y rica. Ok. La primera palabra que nos presenta es justificado, como que nunca hubiera ocurrido. Y ahí el muchacho le habló a Alberto para que le arreglara el carro, ¿no? Pero en Romanos 6 nos presenta otra palabra. La palabra que nos presenta es santificados. Santo o santificado quiere decir cuando alguien es escogido para una causa especial. Cuando alguien es sacado de donde está y puesto en un lugar especial para una función especial. Lo que Romanos dice en nuestra identidad, estamos hablando de quiénes somos, nuestra identidad, dice que Dios nos perdona todo como si nunca lo hubiéramos hecho, hasta el choque que dimos, pero lo hace porque ahora quiere utilizarnos en una forma especial, en una forma única que Él preparó para nosotros. No nos sacó para que vivamos como queramos, nos rescató para ser después santos en un propósito que Él tenía. Mira, la justificación ocurre en un instante, somos perdonados en un instante. Dice Romanos, lo vamos a leer ahorita, que en el bautismo nos unimos a la muerte y resurrección de Jesús. En el bautismo somos justificados. Eso es un acto inmediato. Aun cuando te arrepientes de tu pecado, Dios te perdona de inmediato. La santidad, por otro lado, eso no es de inmediato. Esto es un proceso en el que vamos cambiando y siendo más como Jesús. Unos cambiamos más rápido, otros cambiamos más lento. Pero este es un proceso de ir cambiando poco a poco para ser más como es Jesús. Que dice que Dios te ama tal y como eres. Primero hay que entender esto. Dios te ama tal y como eres. Eso es bueno, ¿no? Nos llena de alegría. Qué bueno, por fin alguien me ama tal y como soy. Pero te ama tanto que no quiere que te quedes como estás. Te ama tal y como eres, pero te ama tanto que quiere que cambies. Ese es el amor increíble de Dios. Y lo que vamos a hablar hoy es precisamente esto. Entonces, los primeros 5 capítulos habla del perdón, la gracia de Dios. Dice la Escritura que Dios perdona los pecados que cometiste, perdona los pecados que cometes, presente, pero también dice la Escritura que está dispuesto y quiere perdonar los pecados del futuro. Las cosas malas que no has hecho, también las quiere perdonar. Esos son los primeros 5 capítulos y para mí eso es un gran riesgo. Entonces Pablo dice estas cosas, dice Dios te perdona y te va a perdonar lo que sea. Cuando tú te arrepientas, Dios te va a perdonar lo que sea. Entonces Pablo inicia Romanos 6 con la clase se llama Victoria sobre la muerte. Y es lo que somos victoriosos sobre la muerte. Pero la forma como Pablo inicia en Romanos 1, dice 6. Aquí es 6, olvídate del 1. ¿Qué concluiremos? Que ya vimos, dice Pablo, que Dios te perdona el pasado, que te perdona el presente y te quiere perdonar el futuro. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, vamos a aprovecharnos, dice Pablo, de que Dios nos quiere perdonar lo que sea para entonces ir a vivir como cada uno quiera. La pregunta que hace es como, ¿vamos a darle vuelo a la hilacha ya que Dios nos va a perdonar y de esa manera abusar de su gracia? Esa sería la reacción, decía él, para alguien que nos está dispuesto a perdonar tanto. Oye, Joel, si Dios me va a perdonar todo y me quiere perdonar todo, entonces significa que puedo vivir como quiera y voy a ver más gracia. La Biblia dice que entre más grande es el pecado, más grande el amor se muestra. Entonces la pregunta que hace, así debería ser. Vamos a persistir. La palabra persistir es permanecer. Es de la misma manera que Jesús en Juan 14 dice, permanezcan en mí. Pablo pregunta, ¿a poco vas a querer permanecer en el pecado? ¿Serías capaz de despreciar
o desaprovechar el regalo de Dios. Lo que te quiero decir es que la gracia de Dios no es un permiso para pecar. No es un permiso para continuar viviendo como queremos vivir. Pero es una llamada para decir, wow, ¿cómo respondo a un regalo tan grande? Y entre más tiempo, es curioso con los cristianos que vamos envejeciendo. Algo pasa con los cristianos que nos vamos haciendo viejitos. Entre más tiempo en la fe, como que nos volvemos más sabios. Y a todo le buscamos las vueltas, los porqués. Y luego empezamos a decir, esta escritura sí, esta escritura no, esto sí, esto no, no es tan fuerte así, no es tan grave. Algo pasa con los años que nos volvemos medio cínicos a veces, con el tiempo. Como que el conocimiento nos hace daño. Alcanzamos conocimiento, pero no alcanzamos sabiduría. Entonces dice, vamos a persistir en el pecado, y el versículo dice, de ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? La respuesta es obvia. No vamos a vivir como queremos o como se nos antoja. Claro que no. Es que hemos muerto al pecado, ya no podemos ser como antes. Ya no puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes. Que ya no puedo seguir viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús te ha comprado. Porque Jesús dio su vida por ti. Y esa gracia que tenemos ahora costó su sangre. Por lo tanto, ya no puedo regresar a mis maneras viejas, a mis costumbres antiguas. Es tiempo de un cambio. Hemos muerto al pecado para vivir por Jesús. Dice el versículo 3 y 4, habla de la forma de la salvación. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en tu muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Está diciendo, mira, cuando una persona viene al reino, estudia la palabra, ve el amor de Dios, entiende el amor de Dios, entiende lo que es el pecado, lo que ha producido, se arrepiente y se bautiza. Dice que es el bautismo en agua donde uno se une a la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que nos salva al final? ¿No es la muerte y la resurrección de Jesús lo que nos da esperanza? Por eso es la razón de bautizarnos, porque es el momento, dice Romanos, en que nos unimos al evento de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para que llevemos una vida nueva, diferente, no las mismas costumbres, no las mismas cosas, algo diferente. Has venido a Dios para algo diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué con el tiempo querer regresar a lo mismo? ¿Por qué con los años querer regresar a las mismas tonterías que nos avergonzaban? ¿Por qué regresar a los mismos patrones viejos y costumbres viejas que tanto nos lastimaron y tanto lastimaron a nuestras familias? Dice, una vida nueva. Para eso hemos venido a Jesús. Que hoy en día la palabra pecado ya no se utiliza. Si vas con una terapista, un especialista no cristiano, no usan la palabra pecado, usan la palabra debilidad, usan la palabra lucha, batalla. No eres borracho, tienes una enfermedad. No eres impuro, tienes una enfermedad que se llama adicción. No eres enojón, tienes un problema de carácter. La palabra pecado ya no se utiliza, pero la realidad es que solo los pecadores pueden ser perdonados. Entonces hay que reconocer, esto es un pecado. Yo no puedo seguir viviendo en pecado. Y la palabra es pecado. Necesita ayuda, necesita tratarse, amén. Pero primero necesita ser perdonado. Uno necesita cambiar las formas para que cambie la manera en que uno vive. Porque entre más cerca de Dios, hay una lucha. Esto es una lucha. Cuando venimos a la iglesia, antes no había lucha nosotros, cuando no éramos cristianos. O sea, no había remordimientos, no había conciencia. Es como cuando tienes en tu casa un solo hijo que todo lo recibe y todo es para el bebé.
y toda la atención y el rey y la reina de la casa. Pero cuando tiene un hermanito, cuando viene otro hijo, ¿qué pasa? El primero va y le echa pleito al segundo. Este me destronó, me quitó mi lugar. Mi niña venía mi hija tenía 3 años y venía con su hermanito. Y le hacía, qué bonito. Oh. Y el niño, ¡ya! Y la mamá, ¿por qué llora? No sé. Pero ese es el tipo de lucha. Llegó a tu vida otra razón de vivir, que lucha en contra de tu naturaleza, en contra de quien eres por naturaleza. Y es esa lucha en la que dice la palabra de Dios que estamos ahora entrando, ¿sí? En las luchas hay un general, y voy a contar una historia que a mí me gustó mucho cuando la leí. Hay un general que dijo, en la guerra, solo el ganador recibe premio. En la guerra, solo el ganador recibe premio. No hay segundo lugar. No hay, o sea, solo hay ganador y derrotado. En nuestra vida espiritual solo hay ganador y solo hay derrotado. Es una guerra interna que solo hay uno que va a ganar. Cuando un cristiano, y esto lo escucho a veces, cuando un cristiano pregunta, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Como cristiano puedo hacer esto? ¿Estirarme? ¿Como cristiano puedo ir a este lugar? ¿Como cristiano puedo andar por aquí o andar por allá? ¿Qué dice la Biblia de esto? Cuando alguien pregunta eso, refleja una condición espiritual muy seria. Cuando alguien pregunta, ¿qué tanto puedo estirarme sin que sea pecado? Hay una condición espiritual muy seria que debería alarmarnos. Y en Romanos 6 habla de la victoria que tenemos en Dios. Quiero el versículo 14. Habla de una guerra espiritual, habla de una lucha espiritual. En Romanos 14 dice, así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Habla de una victoria. Me quedé pensando cómo, ¿has visto un pájaro carpintero? Cuando va al árbol, ¿sabes tú por qué tanto ruido? ¿Por qué él le hace? ¿Sabes por qué hace eso el pájaro carpintero? Y con su pico. Con su pico realmente no está tratando de hacer el agujero al principio. Está picando el árbol buscando debilidades en el árbol. Pica el árbol buscando huequitos en el árbol, porque eso significa, lo más seguro es que en ese huequito haya gusanitos. Él no quiere ir a vivir, a hacer casa en todos los árboles. Ya tiene su casa. Va picando árboles con el pico para buscar una debilidad y pica aquí y se brinca al otro lado, hasta que encuentra un huequito y aquí suena hueco y ahí escarba. Porque lo más seguro es que haya gusanos o comida. Satanás funciona así con nosotros. Viene en un área de tu vida y te pica. O por aquí no funcionó, pues le voy a buscar en otro lado. Este no es enojón, pero es borracho. Este no es crítico, pero es impuro. O sea, viene hasta que te encuentra el lugar donde te duele y donde hay gusanos y ahí escarba. Es una guerra espiritual. Pero la verdad dice en Romanos 6, yo no sé por qué le puse 1. Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no estamos sujetos. La justificación, el perdón es automático. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ganar la victoria? Yo quiero mencionarte algunas cosas que puedes hacer para asegurar tu victoria. Primer cosa que te sugiero y me sugiero, sé honesto contigo mismo de tu estado espiritual. Sé honesto contigo mismo de dónde estás espiritualmente, de tus debilidades, y ve a Dios primero por ayuda, pero luego busca ayuda con hermanos, hermanas. Busca ayuda con personas. Hay un pecado que te tiene agarrado, donde Satanás encontró el huequito y ahí viene y se alimenta todos los días. Sé honesto contigo mismo, no quieras aparentar que eres fuerte cuando no lo eres, porque no es con nosotros. A las personas nos gusta guardar las apariencias y no buscamos ayuda cuando sabemos que hay una necesidad. Sé honesto contigo mismo, ¿dónde estás? Y busca la ayuda para salir
es el lugar que Satanás se ha estado alimentando. Muchos de nosotros tenemos un pecado específico del que Satanás come y come y come e invita a sus cuates a comer con él. Sé honesto, reconoce dónde estás. La otra cosa, necesitas estudiar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene de estudiar la palabra de Dios. La fe es la fuerza, el ánimo de decir, voy a tratar. Mira, en Romanos 6:3. Es Romanos 6. ¿Por qué le puse 1? No me acuerdo. Creo que era porque era muy tarde ya. Pero algo tienes que saber. Necesitas saber, conocer las promesas de Dios. En el versículo 3 dice, ¿acaso no saben ustedes? Aquí está una vez. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿No lo sabes? ¿No sabes que Dios te ama? ¿No sabes que Dios te quiere perdonar? ¿No sabes que quiere una relación contigo? ¿No sabes que quiere una vida diferente? Versículo 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿No sabes que Él murió a la cruz para que tú cambiaras tu vida? Para decirte ya no estás sujeto a como eras, puedes cambiar, hay esperanza. Ya no tienes que hacer lo que haces, hay esperanza. El versículo 9 dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y él dice esto de Jesús para que sepas que esto también aplica a ti. Cuando te vienes y conviertes en un hijo de Dios, entras a algo nuevo que se llama vida eterna. Cuando te conviertes en un hijo de Dios, quiere decir ya la ley del pecado ya no tiene dominio. Solo tiene el dominio que tú le quieras dar. Te va a controlar tanto como tú se lo permitas. Pero dice, si es verdad para Jesús, es verdad para nosotros. Necesitas conocer la palabra de Dios, necesitas estudiar la palabra de Dios. Cuando compras un aparato electrónico, los que han comprado, no sé, lo que sea, una tele, por ejemplo, compramos una tele y trae un libro así de instrucciones, ¿no? Cuando compras un aparatito, un teléfono, es así. ¿Quién lee esos? ¿Qué hacemos cuando compramos un aparato electrónico? Sobre todo los hombres, tal vez la mujer más pensaría en leerlo, ¿no? Pero el hombre ni lo pensaría. Y llega el manual de 4 centímetros de grueso y lo pones por allá y lo que haces, luego le quieres poner la batería para que trabaje, luego lo conectas para que prenda. Y cuando no trabaja bien, cuando no funciona bien, cuando no lo programaste bien, ¿qué haces? Vas a buscar el librito donde lo habías tirado para tratar de arreglar un problema que nunca debería haber existido y ahora hace peor el poner a trabajar el aparatito. Sí, así somos muchos cristianos. Ni de casualidad agarramos la Biblia. Ni de chiste la leemos para ver qué dice Dios de mi forma de vivir, de mi manera de vencer. Y cuando estamos hasta el cuello, la vamos a buscar a ver dónde la abandonamos, ¿no? Previamente. Un cristiano ignorante es un cristiano incompetente. Un cristiano ignorante es un cristiano incompetente. ¿Okay? Para muchos cristianos el estudio de la palabra de Dios no es importante, no es necesario. ¿Sí? Quieren una victoria sin prepararse. Quieren que el aparatito funcione bien sin conocer cómo funciona bien. ¿Okay? Pero eso no pasa cuando un cristiano estudia su palabra. Si tú estudias la palabra de Dios, vas a poder aprender cómo ser mejor papá. Vas a aprender cómo ser mejor esposo y mejor esposa. O sea, si estudias la palabra de Dios, vas a ser mejor. Dios nos hace nuestra vida mejor, pero también nos hace a nosotros mejores para la vida. ¿Okay? Te decía una historia que leí hace un tiempo. Era un hombre que era un entrenador, era uno de esos oficiales del ejército de Estados Unidos, y esta es una historia real. Él comparaba diferentes grupos de entrenamiento diciendo quién fue el grupo que más aprendió o utilizó lo aprendido. Dice, yo me acuerdo de los 2 grupos más grandes que entrenamos.
un grupo de 1958 y un grupo de 1965. En 1958 dice, batallábamos para mantener a la audiencia despierta. Los reclutas se nos dormían. A los reclutas no les interesaba el asunto. Llegaron ahí y fueron al curso y no le echaron ganas. Pero, dice él, los reclutas de 1965, solo 7 años después, llegaron con hambre, tomaban notas, estaban atentos, querían aprender, querían echarse todo de memoria, hacían doble a este tiempo para estudiar y prepararse. La diferencia, en 1965, ese grupo de reclutas, al mes y medio después, iba a ser enviado a la guerra de Vietnam. Y estos muchachos sabían, mi vida depende de lo que estoy aprendiendo. Mi vida depende de este curso, de que cuando venga a la guerra, aplique lo que he aprendido, aplique todo lo que estoy viendo aquí. Eso me puede salvar la vida. Ese curso puede hacer la diferencia entre regresar a casa y quedar en Vietnam. Muchos cristianos nos parecemos a los de 1958. Venimos a la iglesia y nos estamos quedando dormidos. Andamos por la vida y nos tienen que andar jalando, empujando, pellizcando, sin entender, estamos en una guerra espiritual y lo que Dios te da puede salvar tu vida, puede hacer la diferencia en tu vida o tu muerte. La tentación te va a atacar. Un cristiano ignorante es un cristiano incompetente. ¿Okay? Si te pregunto de qué grupo eres tú, del 58 o del 65, y no me refiero a tu edad, ¿ok? Me refiero a la actitud. ¿Del 58 o del 65? Dice el versículo 11, de la misma manera ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus deseos, a sus malos deseos. Resiste. La palabra es no permitas, la palabra es actúa en lo que has aprendido, actúa en lo que Dios te ha dado. Versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Dice resiste. Y la importancia en esto es, la resistencia hace toda la diferencia. ¿Te acuerdas la mujer de Potifar? ¿Te acuerdas la historia cómo iba sobre, cómo se llamaba el muchacho? José. Dice que día tras día lo tocaba, se le insinuaba, lo buscaba y lo correteaba día tras día, como cuando Satanás viene a tu vida y te busca y te toca y te coquetea y te habla y te ofrece. La actitud, dice, debe ser una actitud que resiste, porque la tentación va a ser constante. La actitud de este hombre fue resistir al punto de salir corriendo, no quedarse a jugar a la tentación. Algunos de nosotros somos muy valientes y nos ponemos en lugares y en eventos y en cosas que no deberíamos estar. Vemos cosas que no deberíamos ver, ponemos oídos a cosas que no deberíamos poner, hablamos cosas que no deberíamos hablar, vamos a lugares que no deberíamos ir, nos juntamos con gente que no deberíamos juntarnos, nos creemos muy sabios y terminamos cayendo. Y al final tú eres responsable de tu propia vida espiritual. No es culpa del vecino, no es culpa de la hermana que te contó el chisme, que tú le pusiste atención. No es culpa de nadie más que tuya. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Es culpa nuestra. ¿Okay? No somos responsables de lo que nos hacen, pero sí de cómo reaccionamos. ¿Okay? No puedes hacerte, yo veo esta escritura como no puedes hacerte amigo del diablo y luego andarle pidiendo ayuda a Dios. ¿Ok?
Que no puedes andar coqueteando con el diablo y luego, ay Dios, por qué me va tan mal, no? Lo que dice aquí es, aléjate de la muerte, del pecado, mejor ofrécete a Dios, que ofrécete a Dios como sacrificio vivo. Dame un segundo. A veces, no sé si tú te has preguntado, yo no sé si pueda morir por Cristo. Yo no sé si llega el momento y sería capaz de morir por Cristo. Una pregunta más o menos. Yo creo que en vez de preocuparnos si tendríamos el valor para morir por Cristo, deberíamos preocuparnos por vivir para Cristo. ¿Okay? No te preocupes si tu fe te va a costar tu vida un día, no sé. Pero lo que sí debe estar en nuestra atención es, quiero vivir para Jesús. Quiero vivir para Dios. Estoy muerto para el pecado, pero estoy vivo para Dios. Y dice, ofrécelo. Quiero leerte el resto del el versículo 15. Lo voy a leer de mi Biblia. Romanos capítulo 6, ya sé, Guillermo, que no es el capítulo 1, que es el 6, ya lo vi. Qué bárbaro, Guillermo. Romanos 6, versículo 15. ¿Ok? Gracias. Dice, ¿dónde estoy? Entonces, ¿qué? Otra vez la misma pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, otra vez, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlos, son esclavos de aquel que obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la vida. Dice, somos esclavos de lo que nos domina, somos esclavos de lo que hacemos. ¿Okay? En Estados Unidos por mucho tiempo hubo esclavitud, en muchos lugares desgraciadamente, tristemente todavía existe, pero en Estados Unidos las historias de esclavitud son tremendas. Hace poco fuimos con a Carlos y los Alfaro a ver una película, Harriet. A mí me encantó la película, es la historia de Harriet Tubman, como esta mujer chaparrita, morenita, luchaba por llevar liberación a esclavos, cómo caminaba por días enteros para ir a rescatar esclavos. En esta escena la historia dice que Harriet siempre traía una pistola y que esa pistola no era tanto para defenderse de los enemigos como para cuando uno de los esclavos se llenaba de miedo y decía, quiero regresar a la esclavitud, quiero regresar porque de perdida ya me pegaban pero me daban de comer, me pateaban pero había frijolitos, me desgreñaban y me mataban de sol a sol pero tenía un lugar para dormir. Y quiero regresar, ¿por qué? Porque era lo único que conocían. De pronto tal vez pecamos porque es lo único que conocemos. Tal vez no hemos aprendido a ver la gracia de Dios. Tal vez no hemos comprendido qué tan grande es la bendición de la libertad que tenemos. Tal vez no hemos entendido la diferencia que hay en la vida cristiana. Por eso seguimos regresando al lugar donde estábamos amarrados. Y Harriet sacaba esta pistola y cuando un hombre y una mujer le decía, quiero regresar a lo que tenía antes, esta mujer sacaba la pistola y le decía, si te regresas, te mato. Y la gente decía, no, pues mejor le sigo para adelante. Pero es lo mismo, regresar a lo que teníamos antes es morir. Tal vez en este país no hay esclavitud así, pero sí hay esclavitud. Este país tiene mucha esclavitud. Hay personas esclavos de su trabajo, adictos al trabajo. ¿Okay? Nos quita el sueño, destruye familias. Personas pierden familia por trabajo. ¿Sí? Personas son esclavas del sueño americano. ¿Cuántas veces no llegamos a este país a buscar 2 trabajos o 3 trabajos? ¿Y qué nos cuesta? La familia. A muchos de nuestros paisanos y personas que conocemos, a nuestros hijos los educó la calle porque estaban trabajando 2 trabajos o 3 trabajos. Son esclavos, esclavos del materialismo. Esclavos de las apariencias, de qué van a pensar de mí. Me mata que piensen mal de mí. Me mata que descubran lo que soy. Hay esclavitud en este país, en este lugar. Somos esclavos de aquello que servimos. Hace un tiempo en las noticias salió un predicador en Los Ángeles, de esos que andan en la calle. Y tú los has visto con micrófono gritando. Él traía
dos letreros, uno en el pecho, uno en la espalda. El letrero del pecho decía, yo soy esclavo de Jesús. Y en la parte de atrás traía un letrero que decía, ¿de quién eres esclavo tú? Yo soy esclavo de Jesús, ¿de quién eres esclavo tú? Mira, tienes que servirle a alguien. Eres esclavo de alguien. Digas que no, yo soy libre. No, somos esclavos de a quien lo servimos. Hay una canción que canta Bob Dylan que se llama Gotta Serve Somebody. O sea, le tienes que servir a alguien. Bob Dylan se llama Gotta Serve Somebody. Saqué del internet, saqué unas letritas de Bob Dylan de esa canción. La canción muy famosa. Yo no canto ni en español, mucho menos en inglés. Pero te voy a leer la letra, una estrofa de la canción. Dice la canción, puede ser un adicto al rock and roll, ¿okay? Puede ser un adicto a las drogas, o tal vez eres un hombre de negocios, puede ser un doctor o puedes ser un jefe, pero tienes que servir a alguien. Somos esclavos de alguien. ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? ¿Tu vida es Dios o Satanás? Servir a Satanás es una espiral así, mira. Más vacío, más dolor, más desesperanza, más aislamiento. Es una espiral que baja y baja y baja. Servir a Dios es al revés. Hay libertad, hay esperanza, hay paz, hay visión, hay sueños, no hay culpas. Lo que está diciendo esos versículos es, ¿a quién estás sirviendo tú? Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Y ahora viene una invitación, dice, ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ustedes antes eran esclavos, ahora estaban bajo el dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Hablando de la vida pasada, ¿cómo te iba antes de Dios? ¿Cómo andabas antes de Dios? Y termina diciendo el versículo 22, pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan santidad que conduce a la vida, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Tú vives como quieras, es muerte. Pero dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es nuestra identidad. Romanos 6 habla de, esa es nuestra identidad. Fuimos escogidos para un propósito especial. Hay que vivir diferente, hay que salir de las formas viejas. Lo que tenemos es una vida nueva. Es importante hacer una autoevaluación. ¿Dónde estoy? Sinceramente, en mi corazón de corazones, ¿dónde estoy cuando se trata de Dios? Y si no andas cerca, te decía al principio, Dios perdona todo. No importa qué has hecho, no importa a dónde has ido, no importa qué ha ocurrido, Dios quiere y puede perdonarnos, porque lo que tiene para nosotros es vida eterna. Permíteme orar por la comunión, por favor. Señor Todopoderoso, quiero venir a ti esta tarde ya, Dios, y doy gracias por la gran diferencia de vida que podemos tener, una contigo y otra sin ti, Dios. Y hemos probado ambas, muchos de nosotros hemos probado ambas. Sabemos lo que hay sin ti, Dios. Sabemos que aunque en el momento se ve divertido, al final es hueco, es vacío, no llena.
no satisface, es solamente como un remolino que nos arrastra más y más. Hemos probado esa vida, Dios. Pero también vemos esta vida que tú ofreces, Señor, una vida nueva, una vida distinta, una vida donde no hay vergüenza y no hay culpa, Dios, pero hay paz, hay armonía. Suplico, mi Señor, que permitas, Dios, podamos venir a esta vida plenamente. Que permitas, Dios, que nos entreguemos totalmente. Y este pan, este jugo, Señor, simplemente son un recordatorio de que Jesús fue a la cruz por nuestro perdón y para el cambio de nuestra vida. Y continúas perdonando siempre, Padre. Perdona nuestro pecado, el pecado que hay en nuestra mente, lo que estamos pensando en este momento. Eso que hemos hecho, que en este momento, Padre, cuando lo pensamos, esa inmoralidad, ese enojo, esa crítica, esa dureza, esa mentira que está ahorita en nuestra mente, perdónala. Ayúdanos a dejarla, esa apatía, esa dureza de corazón, perdónala, Dios. Que aquí quede, Padre Santo. Y permítenos, Señor, cambiar en el nombre de Jesús.